Estábamos terminando el capítulo 18 del libro de los Hechos, que relata la estadía de Pablo, varios años que estuvo en Corinto, en medio de gran oposición, al punto que pensó en abandonar, pensó en irse, y el Señor en visión le dio ánimo y lo retuvo, le dijo que siguiera predicando la palabra y que no tema. Así que ahí nos encontramos con Pablo, ya en el versículo 17, 18, dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Entonces dijimos que cuando él consideró que ya había terminado su estadía, él quería volver a la base, que era Antioquía en Siria. Por eso dice que quería ir a Siria, a la iglesia central que estaba en la ciudad de Antioquía. Así que tomó con él Priscila y Aquila, que lo iban a acompañar parte del viaje, y fueron a Cencrea, que Cencrea está acá, que era una ciudad portuaria muy cerquita de Corinto, hacia el mar Egeo, ¿no? Para ir hacia Siria, Antioquía, donde él quería llegar. Resulta que dice ahí, y llegó a Éfeso y los dejó allí, a Priscila y Aquila. De ahí dedujimos que él no encontró una nave para poder viajar, una nave que lo llevara en ese momento. Así que fue a Éfeso, cruzó el mar y se fue a Éfeso. ¿Dónde está Éfeso? Acá. Fue a Éfeso, otra ciudad portuaria que era una ciudad más grande, para ver si encontraba una embarcación. Pero al llegar a Éfeso se quedó allí unos días, y los días sábados, los que estuvo en esa corta estadía, iba a la sinagoga y allí hablaba y discutía con los judíos, tratando de exponerle por medio de las Escrituras que Jesús era el Mesías prometido, los cuales, fíjense qué interesados que estaban estos judíos de Éfeso, qué interesados que estaban en lo que Pablo les argumentaba y les explicaba, que le rogaron que se quedase más tiempo para poder seguir escudriñando las Escrituras y viendo si era así como Pablo decía. Pero dice que los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas Pablo no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a ustedes si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Y acá nos pone, fíjense, estábamos en Corinto, nos menciona Cencrea, resulta que lo encontramos en Éfeso, y ahora estaba en Corinto, iba a Antioquía de Siria, resulta que lo encontramos en Éfeso y les dice que va a ir a Jerusalén, ¿no? Entonces habíamos dicho que está un poquito confusa y hay que hacer un esfuerzo para entender el itinerario de Pablo. El hecho que el fin de su viaje era Antioquía de Siria, y que fue a Cencrea a buscar una nave, no encontró, fue a Éfeso y ahí sí, pero tenía un objetivo: ir a Jerusalén a pasar la siguiente fiesta. La fiesta más importante era la que empezaba un día como hoy. Saben que hoy es el Pesaj, o sea, hoy es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Hoy se celebra con la comida especial del cordero, las hierbas amargas, los panes ácimos, los panes sin levadura, hoy, jueves. No por el calendario religioso cristiano, católico, sino por el calendario judío. Hoy toca. Bien, entonces, de ahí dice que Pablo, fíjense, habiendo arribado a Cesarea, salió de Éfeso, tomó un barquito de acá y fue a Éfeso, a Cesarea, que está acá, que está en la Palestina, porque él quería pasar la fiesta en Jerusalén.
Así que dice, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. ¿Y Jerusalén? Miren, dice, llegó a Cesarea, subió para saludar a la iglesia. ¿Subió a dónde? Ahí habíamos dicho, cuando se habla de subir y de bajar, siempre se refiere a Jerusalén. Entonces, llegó al puerto de Cesarea y subió a Jerusalén. Fíjense que en el mapa baja, pero en realidad subió a Jerusalén a saludar a la iglesia y a cumplir su objetivo, que era pasar la fiesta, no sé cuál fiesta, vamos a suponer que era la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura. Y después de allí, que saludó a los hermanos de la iglesia, descendió hacia Antioquía, que en realidad en el mapa vemos cómo sube hasta Antioquía. Por fin llega. Ese era el objetivo de él desde que estaba en Corinto. Pasó por Cencrea, pasó por Éfeso, por Cesarea, por Jerusalén y después terminó donde él quería. Y fíjense qué cortito nos cuenta y qué resumido nos cuenta Lucas acá. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. ¿Dónde está Galacia y Frigia? Me tengo que parar un poquito. Acá lo tenemos, ¿no? De acá, de Siria, estuvo un tiempo, que no dice cuánto es, no sé si fue años, meses. Partió y fue por Sicilia, después fue a la zona de Galacia y de Frigia. Fíjense, toda esta zona. Galacia y Frigia. Confirmando a los hermanos. ¿Por qué? Porque ya había estado ahí. En el primer viaje, en el segundo viaje había estado ahí. ¿Se acuerdan que él quería ir a Éfeso y al final se quedó en Galacia? Y le dice después en la carta a los Gálatas que se quedó ahí y que el Espíritu no le permitió bajar a Asia Menor, a esta parte de Asia. Se tuvo que quedar en las zonas más altas porque tuvo una gran enfermedad, Pablo. Estuvo enfermo mucho tiempo. Porque le dice a los Gálatas, a raíz de una enfermedad es que les prediqué el Evangelio al principio, le dice Pablo a los Gálatas, ¿no? Así que nos encontramos con que Pablo va a confirmar a esos hermanos. Iba fundando iglesias por todos lados y después era el trabajo de confirmar a los hermanos. Porque encima no solamente tenían el problema que hoy tenemos nosotros, ¿no? Que se enfríen, que se desvíen, sino que tenían persecución, encontraban en donde sea que se predicaba el Evangelio, oposición de parte de los judíos que terminaba transformándose después en oposición de los paganos, pero fundamentalmente de los judíos. Bien, así que nos encontramos con que él recorrió esa zona confirmando a todos los discípulos. Versículo 24 dice, llegó entonces, listo, ahí suspendemos un poquito el relato de Pablo, lo dejamos ahí en Galacia y Frigia. Eso le habrá llevado tiempo. Uno dice, bueno, pasó un fin de semana, estuvo en un retiro, hizo ahí. No, iba a pie, así que le habrá llevado meses, por lo menos, meses, ¿no? Mientras tanto, nos trasladamos a Éfeso otra vez. ¿Quiénes estaban en Éfeso? ¿Quiénes habían quedado en Éfeso? Aquila y Priscila. No sé por qué siempre mencionan a Priscila y Aquila, ¿no? Acá no se ve el patriarcado, se lo menciona siempre ella primero. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, que es la abreviatura de Apolonio. Apolonio. Yo conocí un hombre que se llamaba Apolonio. Natural de Alejandría, es decir, había nacido en África. Él era africano. Alejandría estaba al norte de... al norte de Egipto. ¿Alejandría qué era? Alejandría era uno de los polos más desarrollados del Imperio Romano. ¿En cuanto a qué? En cuanto a cultura. En Alejandría se concentraba un gran número de filósofos y del desarrollo cultural que tenía Atenas, que tenía Corinto, que tenía la Italia, que tenía, por ejemplo, la zona también de Cilicia. Eran lugares donde se concentraba la cultura, la sabiduría, el estudio de las letras
bla, bla, bla. Así que en Alejandría, vamos a ver después, si ustedes leen la historia, van a encontrar grandes personajes, filósofos que han escrito muchísimas obras que han perdurado hasta hoy. Bien, este hombre estaba nacido en una ciudad que no era cualquier ciudad, era un centro económico también Alejandría, de mucho comercio, donde todo el norte de África salía del puerto de Alejandría hacia Roma y hacia el Mediterráneo, ¿no? El mar Mediterráneo. Así que él era de esa ciudad. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque tenemos que entender el contexto de donde se crió este joven, este muchacho. Era varón elocuente, traduce acá la Reina Valera. La palabra griega, aparte de elocuencia, lo que más significaría, como traducen otras versiones, era un hombre sabio y culto, ¿no? Además de, estas personas también se entrenaban en el arte de hablar y de discutir, que no era vuelvo a decir, no es discutir para pelear, de la explicación, de la exposición, ¿no? De la dialéctica, el arte de hablar, de expresar los pensamientos, de transmitir los pensamientos abstractos en palabras. Es un arte, hay técnicas. Así que esta persona estaba ilustrada, se dice, ¿no? Porque era sabia, era culto. Además, era poderoso en las Escrituras. O sea que tenía un conocimiento, era judío. Lo salteé, dice, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, culto, sabio, poderoso en las Escrituras, es decir, muy conocedor de las Escrituras. No solamente conocedor porque las leyó. ¿Vieron que uno dice, leíste la Biblia? Sí, yo la leí. No, sino que la manejaba muy bien. Una persona capaz de explicar las Escrituras. A eso parece poderoso, capaz de utilizar las Escrituras. Las Escrituras o cualquier texto, uno puede ser poderoso en una profesión, ¿no es cierto? En este caso él era poderoso en las Escrituras como judío, las Escrituras judías, ¿no? Había sido instruido en el camino del Señor. Había sido instruido. Alguien le predicó el Evangelio. ¿Quién le predicó el Evangelio a Apolo? Alguien. Punto, ¿no? Pero este hombre, cuando conoció el Evangelio, como él era conocedor de las Escrituras y era un hombre muy inteligente, muy capacitado y tenía un corazón noble, lo creyó absolutamente y se entregó con tanto fervor que después él empezó a enseñar porque se le iluminaron las Escrituras. Él conocía las Escrituras y ahora alguien le dijo que esas Escrituras habían cumplido en la persona de Jesús. Se puso a investigar el mismo proceso de Pablo, ¿no? Cuando Pablo se fue al desierto y ahora se le completó el cuadro. Y claro, cuando se le completa el cuadro a alguien hay que decírselo. Te quema en el pecho cuando uno descubre algo así, ¿no es cierto? Así que él llegó a Éfeso. Este hombre había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, fíjense el fervor, la pasión. Fervor suena a un término religioso, ¿no? Hoy diríamos un tipo que tenía pasión realmente. Él descubrió algo impresionante, que las Escrituras habían cumplido en la persona de Jesús y que Él era el Cristo. Esto había que contárselo a todo el mundo. Así que como Él era fervoroso, pasional, hablaba y enseñaba diligente. Fíjense todas las palabras que Lucas usa para remarcar el carácter de Apolos. Hablaba y enseñaba, fíjense, no solamente hablaba, sino que enseñaba. Es decir, no es que decía, Cristo en la persona de Jesús es el Mesías, Jesús es Jesucristo, Jesús es el Mesías, sino que lo enseñaba, es decir, usaba lo que él conocía de las Escrituras para demostrarlo. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan.
y ahí tenía una deficiencia de conocimiento. El que le enseñó, por eso yo quiero encontrar al que le predicó a este muchacho. O tal vez se lo dijo y no alcanzó no se encontró con alguien con más conocimiento para que se lo explique. Pero con lo que tenía ya era un tipo que revolucionaba lo que hacía, fíjense, ¿no? Porque la palabra bien usada es poderosa, ¿no? Conocía solamente el bautismo de Juan. ¿Qué significa eso? El bautismo de Juan era el bautismo del arrepentimiento. Juan no bautizaba en el nombre de Jesús. Juan bautizaba para arrepentimiento de pecado. El mensaje de Juan el Bautista era arrepiéntanse, y como símbolo de arrepentimiento eran bautizados, ¿no? Ese era el bautismo de Juan. Jesús también lo hizo. Y todos los discípulos pasaron por ahí, por el agua, por mano de Juan el Bautista. Le faltaba la otra parte. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Un sábado, Priscila y Aquila fueron, como todos los sábados, fueron a la sinagoga. No tenían una iglesia para ir los domingos, así que se reunían los sábados como todos judíos, porque todavía ellos seguían siendo judíos que creían en el cumplimiento de las promesas en la persona de Jesús. Así que fueron a la sinagoga y apareció este muchacho. ¿Quién es este muchacho? Dice que comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Había mucha fuerza, mucho denuedo, mucho conocimiento, mucha cultura, mucha sabiduría, pero algo faltaba, ¿viste? No sé qué era. Así que, fíjense, Priscila y Aquila habían estado con Pablo, entonces podían comparar, porque Pablo era una persona culta también, elocuente, era un tipo pasional, era un tipo que daba la vida por la fe y el evangelio. Pero algo tenía distinto, que lo hacía distinto, ¿no? Y Apolo no lo tenía. Así que este muchacho fue excelente, fue espectacular, pero algunas cosas, porque él seguía predicando el mensaje más cercano a Juan el Bautista que al mensaje del nuevo reino que había traído Jesús en su propia persona. Así que lo tomaron aparte, y fíjense, también nos denota un detalle del carácter de Apolos, porque para Apolos hubiera dicho, ¿y ustedes qué? A ver, ustedes son, ¿qué son? ¿Estudiaron ustedes? No, nosotros somos comerciantes y fabricamos carpas. Y entonces me venís a enseñar a mí me vas a enseñar. No, acá se nota un detalle del carácter de Apolo, porque tuvo la humildad de recibir el consejo. No sabemos qué le corrigieron específicamente, pero algunos hacen esta mención de que, fíjense que arriba hablan de que él enseñaba lo concerniente al Señor, y al final, en el versículo 28, él ya enseñaba por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces algunos intérpretes dicen, él no se refería específicamente a Jesús como el centro, sino que tenía una predicación que él llamaba al arrepentimiento. No lo dice el texto, así que no lo podemos saber. Punto. Pero evidentemente algo le faltaba en su predicación, y también algo le faltaba de contenido, que Pablo sí tenía, y que por eso Priscila y Aquila podían identificar la diferencia, ¿no? Aparte, ellos mismos lo habían experimentado. Lo separaron y le expusieron más exactamente el camino de Dios. No solamente el camino de Dios es la doctrina correcta, sino cómo se debe vivir esa doctrina. Esa es la idea en el griego. El camino es una cosa que es lo que se sabe y lo que se pone en práctica. Por eso habla de la idea y se traduce como camino. ¿Me explico? Algo que se lleva hacia adelante, el desarrollo de esa doctrina, de esa vida, de esa verdad de Dios. Acá el versículo 27 dice, y queriendo él pasar a Acaya,
Hay un par de versiones siríacas que dice, tiene un contenido, un agregado acá interesante, que no sé dónde lo puse, acá, dice, algunas versiones, las llamadas siríacas, tienen esta adición, dice, el versículo 27 dice, algunos corintios que residían en Éfeso, habiéndole oído, le exhortaron a pasar el mar con ellos, y consintiéndolo él, los efesios escribieron una carta, ¿no? Agrega estas versiones, ese pedacito que nuestras versiones no la tienen, donde son hermanos de la iglesia de Corinto, o corintios que estaban viviendo ahí, y que lo exhortaron a que vaya, sabiendo que Pablo había estado en Corinto, que vaya a hacer su enseñanza y su predicación, porque era interesantísimo escuchar a Apolos. Era impresionante escuchar a Apolos, la vehemencia, la sabiduría, y cómo básicamente refutaba a los judíos, que era la principal oposición que tenía el Evangelio. Así que, dice, y queriendo él pasar a Acaya es esta parte, ¿no? ¿Vieron? La provincia de Acaya, donde estaba básicamente su capital, Corinto. Quisieron pasar a Acaya, los hermanos le animaron, dice la Reina Valera. Por eso la otra versión dice, le pidieron que vaya. Y entonces se hace esa interpretación, que está en el texto de algunas versiones, que eran corintios los que le animaron a ir. Y escribieron los hermanos de la iglesia de Éfeso. ¿Cuál iglesia de Éfeso? Pues dice, y escribieron los discípulos, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, a los discípulos de Corinto. ¿Pero qué iglesia de Éfeso? ¿Cuándo Pablo fundó una iglesia en Éfeso? Ese ratito que estuvo ahí, el tipo ya fundó una iglesia, por lo menos había un grupo de hermanos. ¿Se acuerdan que les rogaban que se quedara más? Y dijeron, no, voy a volver, si Dios quiere, voy a volver, pero quiero pasar la fiesta que viene en Jerusalén, y tenía que ir a Antioquía. Y Pablo estaba cumpliendo su promesa porque estaba volviendo. Estaba todavía por allá, por la zona de Frigia, de Galacia, por la zona más al norte. Pero estos hermanos que quedaron ahí lo animaron porque Corinto necesitaba apoyo y Pablo iba a tardar en venir, ¿no? Así que Corinto necesitaba el apoyo porque estaba enfrentando gran oposición. Bueno, así que le escribieron una carta a los discípulos de la iglesia de Corinto que le recibiesen. Algunas versiones dicen que le recibiesen como un hombre de Dios. Y llegando él, Apolos, allá a Corinto, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Pablo había estado años en la iglesia de Corinto, ¿eh? Era una iglesia que Pablo había trabajado duro por esa iglesia, pero estaba necesitando, así que fue de gran provecho a Apolos que haya llegado ahí por lo que él significaba, la pasión. Pero fíjense en lo que dice el último versículo. Porque, y nos explica por qué fue de gran provecho, con gran vehemencia, siempre insistiendo en ese carácter pasional de Apolos, con gran vehemencia refutaba. ¿Qué significa refutar? Le contradecía, le respondía y los dejaba callados, ¿no? Les refutaba públicamente a los judíos. ¿Públicamente dónde? En las sinagogas, o en los lugares donde se reunían, pero fundamentalmente en las sinagogas él les refutaba con el gran conocimiento que él tenía de las Escrituras. Los dejaba, pero los muchachos, los judíos, los dejaba mirando como cucaracha mirando el cielo, ¿no? Tratando de hacer pie. Demostrando, fíjense, demostrando, no es que intentaba demostrar, él le demostraba con las Escrituras, por las Escrituras, que Jesús era el Cristo. Y ahí vemos una corrección, según la mayor parte de las interpretaciones, del discurso y de la predicación del mensaje de Apolos, donde acá directamente habla de Jesús el Cristo y antes parece mencionar el camino del Señor, como una cosa más general, ¿no? Acá centrado en el mensaje cristiano,
que es Cristo el centro. ¿Bien? Terminamos el capítulo 18. Espectacular. ¿Alguna pregunta sobre el capítulo 18? ¿Se quedaron confusos? ¿Ahí, más o menos? ¿Pudimos interpretar el viaje de Pablo? ¿Pudimos interpretar el quehacer de Priscila, Aquila y Apolos? Capítulo 19. Es un capítulo muy interesante, que lo vamos a tomar con tranquilidad, pero no lentos, sino con tranquilidad, para ir viendo detalles, porque nos pueden ilustrar mucho. Capítulo 19 dice: aconteció que entre tanto que acá hay les digo nomás, hay un par de versiones que dicen que Pablo quiso ir a Jerusalén y el Señor no se lo permitió. Entonces fue a Éfeso. No sé, la nuestra no lo dice y ninguna de las que yo tengo, ninguna versión lo dice. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, ¿cuáles eran las regiones superiores? Galacia, Bitinia, Frigia. ¿Por qué superiores? ¿Porque están arriba en el mapa? No, porque estaban arriba de una meseta que respecto de Éfeso era una ciudad portuaria, o sea que era una ciudad que estaba al nivel del mar. Entonces, esta parte no eran grandes elevaciones, pero estaba toda la región de Galacia y de Frigia estaban sobre una meseta alta respecto de Éfeso, así que estaba como bajando. Entonces dice que Pablo, luego de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, cumplió su promesa de volver y halló ciertos discípulos. Así que Pablo cumplió su promesa, vuelve a Éfeso. No sé cuánto tiempo habrá pasado. No sé cuánto tiempo habrá pasado desde que nos encontramos con Pablo, que fue Bernabé a buscarlo, ¿se acuerdan? A Tarso, lo trajo a Antioquía, empezó el primer viaje misionero, el segundo viaje misionero, ahora ya estamos en el tercero. Llegó a Éfeso y se encontró con ciertos discípulos. Y les dijo, no eran convertidos por él no les había predicado. Llegó ahí a Éfeso, se encontró con los hermanos, se encontró con Priscila, con Aquila, y había estos hermanos que estaban ahí, no los conocía Pablo, así que les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ahora, es como que está un poco condensada la descripción de la escena, porque, hola, ¿cómo está, Señor? ¿Usted recibió el Espíritu Santo cuando creyó? ¿Cómo le va, hermano? No parece que fuera muy natural la escena. Acá, evidentemente, Pablo se dio cuenta, se puso a charlar con ellos, o los vio actuar, o no sé, de alguna manera, notaron lo mismo que Priscila y Aquila habían notado en Apolos, que se habían quedado con una predicación, un mensaje, que le faltaba una parte. Una parte. Se quedaban con el bautismo de Juan, con el mensaje de Juan el Bautista, y le faltaba la centralidad de Cristo como primera base en cuanto a lo doctrinal. Le dice: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron ustedes? Porque vio que no se notaba el olor, ¿Vieron? Nunca les pasó. Acá está todo lindo, qué bien, cómo sabe. Pero no se le nota. Cuando está el Espíritu Santo en una persona, hay como una cavidad, hay una especie de si no, es algo chato, es el conocimiento, el testimonio, la experiencia, y ahí quedó, no hay más nada. En cambio, cuando está el Espíritu Santo, lo primero que pasa es que las vidas son vivificadas. No solamente estamos con el arrepentimiento de los pecados, sino que el Espíritu Santo nos ilumina primero, nos trae luz. Después nos vivifica y después nos transforma, que es lo fundamental acá. Nos transforma. Y acá estos muchachos hablaban, sabían, habían sido evangelizados evidentemente por Apolos y habían quedado en el nivel de Apolos. Punto. Hasta ahí Apolos llegaba. Se ve que Priscila y Aquila hablaron con Apolos. Yo creo que Apolos recibió algo más, pero estos muchachos no.
Así que Pablo lo notó y le preguntó, sí, pero a ver, falta ese perfume del Espíritu Santo, ¿no? Que uno lo nota en esa obra de la transformación. Uno está como más, cuando está el Espíritu Santo, uno está más presto a perdonar, a pedir perdón. ¿Saben cuál es una de las características fundamentales que yo observo? La humildad. La persona que tiene el Espíritu Santo es un hombre o una mujer humilde. Por eso puede perdonar y por eso puede pedir perdón. Humilde, sencillo, no se valora a sí mismo más de lo que es, ni menos. Se valora lo que Dios le pone en su corazón. El Espíritu Santo hace eso en nosotros, ¿no? Es capaz de reconocer un error, es capaz y tiene la humildad. Esa para mí es una característica fundamental. ¿Qué te parece tal persona y tal? Y no lo conozco, pero cuando lo conozco, lo primero que observo de una persona, un cantante, por ejemplo, quiero escuchar una entrevista y quiero ver cómo habla, porque ahí ya se nota. Un pastor, quiero escucharlo, no predicar, quiero escucharlo en una entrevista. A ver, cuando alguien le pregunta, ¿cómo responde? Se le nota el olor, ¿no? Pablo le pregunta y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído. Ay, acá no veo. Oído si hay Espíritu Santo. Esto es medio extraño, porque si ellos conocían el mensaje de Juan el Bautista hablaba. El mensaje de Juan el Bautista, ¿cuál era? Arrepiéntanse porque viene uno, que no soy yo, viene uno después de mí que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. O sea, es raro que ellos ni siquiera hayan escuchado hablar del Espíritu Santo. En realidad, lo que se interpreta acá es que cuando le predicaron el Evangelio, no le hablaron del Espíritu Santo. Eso es lo que, por eso dice, no hemos oído del Espíritu Santo. Se ve que cuando Apolos le habló y le predicó, le puso el énfasis con todo en el cumplimiento de las Escrituras, bla, bla, pero no le dijo lo que iba a venir. Se quedó con la primera parte, que es importante, el arrepentimiento, bla, 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 pero eso era todo preparatorio para recibir lo nuevo que traía el Mesías, justamente, el que iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Ese era el mensaje de Juan, ¿no? Por eso, no es tanto que ni siquiera escucharon, no sabían que existía el Espíritu Santo. Tienen que haber sabido que existía. No lo escucharon del que les predicó el Evangelio, en este caso Apolo, porque Apolo tampoco lo sabía en su momento. Qué importante, yo pensaba mientras leía esto, digo, podemos hacer tantas cosas para Dios, pero sin el Espíritu Santo no es nada. Podemos tener la sana doctrina, los rituales correctos, las canciones más hermosas, podemos hacer obra social, darle de comer a los pobres, pero si el Espíritu Santo no está en nosotros, no hay nada. No hay nada. Acá está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Pero en este caso a estos muchachos les faltaba esa parte. Sí, les faltaba esa parte. Porque no habían comprendido, ¿no? Pero es el Espíritu Santo el que tiene que manejar nuestras virtudes, nuestros defectos. Cuando está el Espíritu Santo entre nosotros, lo primero que se nota es el fluir del amor de Dios, que es la primera manifestación de Dios. Es la manifestación más importante del carácter de Dios, es el amor. Si hablas en muchas lenguas, si mira mi cuerpo quemar, y no tengo amor, no soy nada, vengo a ser como un Címbalo que retiñe, sí, una lata que suena. Porque es como una lata que suena. Fíjense, ¿por qué digo que el amor de Dios es la expresión máxima de su carácter? Porque si yo les digo gracia, ¿qué es? Es la expresión de su amor. Misericordia es la expresión de su amor. Perdón es la expresión de su amor. Él dio su vida porque amó tanto.
todo es el amor de Dios hacia nosotros. Eso es. Y el Espíritu Santo, la manifestación de Dios, es el espíritu del amor de Dios dando vuelta entre nosotros y dentro de nosotros. Que eso es lo maravilloso. ¿Saben? Esto no se aprende, esto se recibe. Esto no se estudia, esto se recibe. Esto lo tenemos que anhelar y lo tenemos que orar y clamar para que se acrecente en nuestras vidas. Y después se manifieste en el conjunto de la iglesia. Y aparte el Espíritu Santo se nos da dones extraordinarios que también hay que practicarlos, ¿no? Pero esto se recibe, eso es lo bueno. Acá no lo reciben los inteligentes, no lo reciben los cultos como Apolo. Porque fíjense, Apolo no lo tenía. Y sí lo tenía Priscila y Aquila, que eran comerciantes. Acá no depende, es un don, es el regalo de Dios. Vendremos si viviremos en ustedes. Si les conviene que yo me vaya, entonces vendrá el Espíritu. Y no solamente estará con ustedes, estará en ustedes. Es el Espíritu Santo lo fundamental. Y cuando uno habla dentro del ámbito evangélico de nuestras iglesias, del Espíritu Santo, ya lo primero que uno se imagina es alguien así. No, yo estoy hablando del Espíritu Santo que cuando me levanto a la mañana y tengo que ir a trabajar y tengo que enfrentar las contingencias del día, los problemas del día, básicamente cuando tengo que relacionarme con otras personas. Ahí es donde se nota el perfume del Espíritu Santo o no. A veces cuando suena seco, ¿no? Ayer estábamos con una máquina y un rulemán le faltaba grasa, era un ruido, un chillido. Y Vicente le puso aceite, así me contuvo, porque estaba sellado teóricamente. Le puso aceite y se calmó. ¡Ay, qué paz! Por eso el Espíritu Santo también se lo identifica con el aceite, ¿no? Porque es el que hace que las cosas suaviza. Pero básicamente es la expresión de Dios mismo, porque es Dios mismo, es el Espíritu de Dios, que es amor. Cuántas cosas lindas. Por eso acá está muy sucinto, muy cortito, muy resumido el relato, pero hay muchas cosas en el medio para imaginarnos de la escena. Llega Pablo, habla con estos hermanos que no los conocen y por la conversación algo hacía ruido el engranaje, ¿no? Algo pasa acá. Y entonces les pregunta, ¿ustedes recibieron? No, dicen. La verdad que cuando nos hablaron no nos dijeron nada del Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues entonces fueron bautizados? Porque habían sido bautizados. ¿Fueron bautizados? Sí, fueron bautizados. Y entonces, ¿para qué fueron? El texto original, la pregunta es, ¿para qué fueron? ¿Con qué objetivo fueron bautizados? Acá como dice, ¿en qué pues fuisteis bautizados? ¿Con qué motivo? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, es decir, en el bautismo de arrepentimiento de pecado. Nos arrepentimos de nuestros pecados y nos bautizaron. Dijo Pablo y les explica, fíjense que acá Pablo les explica, le dice, manga de carnales. Tienen que nacer de nuevo y convertirse y desde su concupiscencia de la carne. Pablo con toda humildad y amor y paternal les explica, Juan bautizó con el bautismo del arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Es decir, les falta un pedazo, muchachos. Él dice que después de él vendría Jesús el Cristo. Entonces, ustedes fueron bautizados en el bautismo de arrepentimiento, que es lo que predicaba, pero el mismo Juan, por cuyo bautismo fueron bautizados, él decía, les recuerda, que vendría otro después. Así que a ustedes les falta esa otra parte de conocimiento y de experiencia. Evidentemente, como decía Vicente, ellos no habían nacido de nuevo, no habían conocido lo espiritual. Habían sido cautivados por el mensaje vehemente y hermoso de Apolos y dijeron, sí, queremos, y los bautizaron y se arrepintieron de sus pecados. Y ahí quedaron, pero no entendían nada de lo que tenía que ver con el mundo espiritual.
Y acá viene algo raro también, ¿no? Porque, no raro, polémico en la historia de la iglesia, en la interpretación, dice. Versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea, fueron rebautizados otra vez. Y acá se armó el debate, porque ¿por qué fueron rebautizados? Todos los apóstoles, los discípulos se habían bautizado en el bautismo de Juan y nos dice que fueron rebautizados. La mayoría de los judíos, bueno, muchos habrán sido rebautizados porque habían participado del bautismo de Juan y después, cuando recibieron el Evangelio, les predicaron y fueron bautizados. Bautícese cada uno y tal vez fueron, no dice que fueron rebautizados, pero se supone que sí. Pero no todos, no era un requisito. Acá sí se bautizaron de nuevo, pero ya en el nombre de Jesús. ¿Vieron que el símbolo no significa nada? Sino la pregunta de Pablo, ¿para qué? ¿Con qué objetivo fueron bautizados? Yo me bauticé. ¿Y con qué objetivo te bautizaste? ¿Cuál fue la motivación y el destino de ese acto? La motivación y el destino de ese acto. No sé, era un rito, a mí me dijeron que lo haga, me metieron ahí, me metieron en la pileta, encima estaba fría, casi me ahogué, me entró agua por la nariz, por la oreja. Tuve que ponerme alcohol boricado y toda la historia. Cada uno puede tener la experiencia del bautismo. Acá el tema es, fíjense, ahora el mismo rito, la misma ceremonia se hace, pero con otra motivación. Entonces ahora eran bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué se rebautizaron y otros no? Tal vez ellos dijeron, no, queremos bautizarnos en serio. Ahora que entendemos, porque fíjense, cuando oyeron, es decir, cuando eso le entró y lo entendieron, dijeron, no, queremos ser bautizados en serio. Y se bautizaron otra vez, porque el símbolo era lo mismo, decir, che, ya está, listo, deja de jorobar, ya te bautizaste, ya listo, ahora se lo entendiste. No, ellos querían hacerlo bien. Viste que a veces también vienen algunas personas que se bautizaron en otras iglesias y piden volver a bautizarse. Claro, porque tal vez en aquel momento no fueron conscientes de lo que hacían, no lo entendieron, porque oyeron, vieron esta acción de cuando oyeron, les cayó la ficha, recibieron revelación. No es que entendieron de la misma forma que lo habían entendido cuando Apolo lo explicó. Ahora les vino revelación y les dijo, no, ahora queremos hacerlo bien, porque no lo hicimos bien. Y se rebautizaron. Digo que hubo discusión y polémica porque muchos hablaban de las rebautizaciones o no, porque vieron que estaba el bautismo infantil en la niñez, era la costumbre. Entonces desaparecieron un grupo que se llamaba los anabaptistas, de los cuales después derivan los bautistas, que los llamaba los rebautizadores. Porque sí o sí, nosotros seríamos como rebautizadores, porque muchos, la mayoría son católicos, son bautizados de bebés. Y nosotros los rebautizamos, o sea, los católicos nos dirían que somos rebautizadores. Pero en realidad es un acto absolutamente personal, que uno lo tiene que sentir y que tiene que venir de la revelación de ese Espíritu Santo. Bien. Pero ahí no quedó la cosa. Se bautizaron emocionados los muchachos, ahora tenían la revelación del significado verdadero del bautismo y del mensaje cristiano. Y habiéndole, entonces Pablo dijo, completemos la historia, le puso las manos Pablo en la cabeza, vino sobre ellos el Espíritu Santo, qué lindo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Estaba todo lindo, la predicación de Apolo es espectacular, la demencia, la sabiduría, cómo el tipo argumentaba, bla, 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 bla. Pero con esto no se compara. Ahora sí teníamos 12 personas con un potencial impresionante para un desarrollo de la vida cristiana. Porque el desarrollo de la vida cristiana lo hace, ¿quién? El Espíritu Santo que nos va transformando. Eran por todos unos 12 hombres. Lindo grupo de hermanos, caramba.
Así que hubo fiesta ese día, bautismo, y los tipos después les puso Pablo las manos, quedaron como locos hablando en lengua, profetizando. Eran 12 hombres. Versículo 8, y entrando Pablo, ahí termina la escena con estos 12 hermanos, pero fíjense cuánto hablamos y cuánto aprendimos al respecto, y tenemos que terminar acá, así que vamos a quedar en el versículo 7, arrancaremos el versículo 8 la próxima. No, Apolos estaba en Corinto. Mientras Apolo estaba en Corinto. Bueno, Apolo estaba haciendo de las suyas en Corinto. Yo creo que Apolos habrá recibido el Espíritu Santo por medio de Priscila y Aquila, ¿no? No, dice, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, empieza el 19, entre tanto, Pablo llega a Éfeso. Pablo ni lo conocía todavía Apolo. Por eso se extrañó. ¿Cómo? ¿Quién les predicó a ustedes? Ustedes son cristianos, pertenecen. ¿Quién les predicó? Es el Apolo que después, creo que en Corintios dice, si fueron bautizados por el bautismo de Apolo o mío. Por eso queda para el análisis de la siguiente vez. La influencia de Apolos en la iglesia de Corinto fue impresionante y lo vamos a ver después en algunas menciones que Pablo hace en sus cartas. Hay que clamar, es tiempo de clamar, más que simplemente clamar y pedir, que hay que hacerlo porque es una manera en que Dios trata con nosotros. Clamar y dejar actuar, básicamente ponerse en oración en las manos del Señor a través de su Espíritu Santo nos transforma y nos prepare para este tiempo difícil que ya estamos viviendo, no que se viene, que ya estamos viviendo, donde va a hacer falta que se sienta el olor fuerte al Espíritu Santo para que realmente haya vidas transformadas y el mensaje del Evangelio llegue a gente que no lo conoce. Amén. Amén. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos elegiste, porque revelaste tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, pero también porque nos diste de tu Espíritu Santo adentro nuestro. Lo podemos no solo sentir como una emoción, lo podemos experimentar en nuestra vida cotidiana, Señor. Si bien esta experiencia nos emociona, pero no se trata de una emoción, se trata de algo que realmente nos va cambiando, nos va guiando, nos va llevando por el camino tuyo, Señor, y nos va revelando incluso las Escrituras. Cuántas cosas lindas, cuántas cosas buenas que nos has regalado, Señor. Cuántas cosas por las cuales darte gracias, Señor. Cuántas cosas por las cuales ir a tus pies cada día y pedir y clamar por más y más, Señor. Porque gracias por lo que nos diste hasta acá, pero necesitamos más, Señor. El cielo se está poniendo cada vez más oscuro, Señor. Necesitamos el poder, la manifestación de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Primeramente como testimonios de vida, Señor, como testimonio. Y segundo, que los dones y el poder de tu Espíritu Santo se manifiesten cada uno como le fue dado, Señor, el don. Y que entre todos podamos llevar adelante la misión que nos diste, Señor, como iglesia. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Amén.